Bienvenidos a mi canal MF Hobbies and Nails. Hoy les traigo un tutorial de cómo hacer el sombreado de esta figura de Goku. Para hacer el sombreado necesitaremos de los Gundam Real Touch Markers, hisopos o Q-tips, alcohol que puedes encontrar en el botiquín de tu casa y mondadientes. También papel toalla. Empezaré por estas piezas que están sueltas, así podré explicar el proceso paso a paso. Yo ya sé qué colores quiero usar para mi sombreado, pero les aconsejo que chequeen sus marcadores en una hoja de papel en blanco y así podrán ver cuál es la tonalidad de cada uno y cuál es la que se acerca más a la tonalidad que ustedes quieren en su sombreado. Aquí voy a sombrear las marcas de la frente, las cejas, los ojos, las orejas, dentro de la boca y ya todo. En esta otra voy a cambiar el color de la lengua, que nunca me gustó, lo pinté hace tiempo, y después todo lo mismo que la anterior. Usaré el palito de dientes para no dañar las piezas que ya están unidas. Usaré este color para pintar dentro de la boca. También usaré este color para bordear los dientes de Goku. Luego marcaré el borde externo de las dos cejas. De allí pasaré a marcar las siluetas de los ojos y la boca dentro de la cara. Si comete un mistake, no se preocupe, que esto sale fácil. Mientras sea fresco puede usar un hisopo o su dedo para limpiarlo. Usaré el color brown para las sombras en la piel de Goku. En toda la piel de Goku. Después de haber marcado las sombras, usaré un hisopo seco para esparcir la tinta y sacar algunos excesos que se hayan acumulado. No hay necesidad de hacer fuerza en este proceso, pero como a mí se me secó la tinta, tuve que hacer un poquito de fuerza. Repetimos el procedimiento cuantas veces sea necesario. Una vez que alcanzamos el tono que queremos, usaremos un hisopo mojado con alcohol. Si excedemos en el alcohol, pues es mejor sacarle el exceso de alcohol para no dañar todo lo que hemos avanzado. El alcohol nos va a limpiar por completo la figura y remover la tinta que no queremos. Pasando el hisopo con alcohol sutilmente, irás notando cómo sale la tinta poco a poco. Cuando empieces a notarlo, usa la parte seca del hisopo para secar lo que está húmedo. Aconsejo hacer esto apenas limpies con el alcohol para que no se vuelva a secar encima de tu figura. Al unir las piezas de la cara, no quedé muy convencido con cómo quedaron, por lo cual decidí limpiar todo con alcohol de nuevo, secarlo inmediatamente y limpiar más detalladamente con el palito de dientes. Para esto remojé la puntita del palito de dientes en alcohol y así pude limpiar las partes que no pude limpiar con el hisopo. Así quedó la primera cara de Goku. Ahora, con la segunda cara haré el mismo procedimiento. La única diferencia es que despintaré la lengua para pintarla otra vez. Voy a resaltar los ojos de Goku pintando los bordes de la montura. Y así quedó la segunda cara de Goku. Para hacer las manos pareciera que usé demasiada tinta, pero en realidad hay tantos detalles en las manos que la cantidad de tinta que usé pues es justificada. Una vez que me di cuenta que no podía sacar el exceso de tinta con el hisopo seco o con alcohol, envolví un palito de dientes con un pedazo de paper towel y mojándolo en un poquito de alcohol pude sacar el exceso de tinta y marcar unos detalles de las manos que valía la pena resaltar.
Así quedaron las manos y caras de Goku. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Pasaré a mostrarles cómo hice los brazos. Usé el mismo color brown y al final le añadí un poco de este color beige medio amarillo que viene en el paquete para fortalecer el color de las sombras en los músculos de Goku. Ojalá haya podido explicarles bien cómo es que yo hago mis sombreados. Los invito a intentarlo en sus propios Morokits y compartir su experiencia en los comentarios. Estaré subiendo la segunda parte de este tutorial muy pronto. Por mientras, les agradecería si me dejan un like, comparten el video y se suscriben al canal. Gracias por adelantado y nos vemos pronto.